Hola, muy buenas noches. Estamos nuevamente en Futurar, pensar y hacer. Y hoy programas especiales, entrevistas especiales de todo lo que fue un larguísimo año electoral con mucha implicancia económica, social y política. Y obviamente que terminó en un cambio de gobierno, con un presidente nuevo. Y esto es lo que vamos a ver en las distintas entrevistas que vamos a presentar. Bueno, lo que habíamos prometido, lo tenemos acá en el piso, es un joven estudiante preocupado por el país, militante político. Es miembro de la juventud del PRO, es Francisco Palma, estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Exteriores o Internacionales. Vamos a hablar con propiedad, Francisco. Y fundamentalmente también es miembro del Ateneo de la Sociedad Rural Argentina. Y ahí nos pareció interesante, primero, presentar una cara nueva, que es un poco lo que Futurar permanentemente trata de hacer. Y un poco, Francisco, agradeciéndote mucho que nos estés acompañando. Estás, digamos, como dirigente juvenil activamente trabajando en una campaña donde la incertidumbre es lo que reina y una gran confusión ciudadana. ¿Cómo lo estás viendo todo eso? Bueno, Carlos, primero que nada agradecerte por el espacio. Es muy importante que prioricemos estos espacios de charla. Como vos bien mencionaste, estamos viviendo un momento de incertidumbre. Es difícil hoy en día, siendo joven, tener muchas aspiraciones o tener aspiraciones en este país, porque la imprevisibilidad que te genera la situación política, económica y social, sin duda es mucha, ¿no? Bueno, además soy productor agropecuario, así que tengo esa parte en mí que enraiza en el campo. Y hoy como joven te diría que me parece fundamental que nos involucremos, ¿no?, en lo que es la política hoy en día, en lo que es intentar representar nuestros intereses también, ¿no?, y exigirle un poco a la política qué es lo que nosotros necesitamos para quedarnos en este país. ¿Querés quedarnos? ¿Querés invertir? ¿Querés crecer? ¿Querés estudiar? Y no irnos y alejarnos de nuestra familia, que es duro, es duro. Hoy todos tenemos familiares o amigos que sin duda se van del país y no es un proceso fácil, no es un proceso que queremos. Así que por eso lo importante, creo, de los jóvenes, involucrarnos en este momento tan crítico, ¿no?, que estamos pasando. No, yo creo que esa es una realidad, lamentablemente. Y un poco el motivo de la invitación fue, Francisco, es que reunís una serie de características, porque uno de los que uno viene percibiendo permanentemente es la disociación entre el productor agropecuario o el hombre de campo y la política. Es como que la dirigencia política le cuesta mucho identificar e interpretar al hombre de campo. Digo, entonces esta situación de jóvenes involucrándose para ver si se pueden achicar esas brechas, porque en definitiva es el sector más dinámico de la economía argentina. Sin duda, sin duda. Bueno, es algo interesante lo que decís, porque realmente hoy en día está visto un poco de esa manera, en cómo mezclás, ¿no?, cosas que parecen distintas pero que están sumamente ligadas, ¿no?, en el sentido de que la política en realidad le falta eso, le falta la representación del sector agropecuario. Y yo creo que hoy Juntos por el Cambio está en ese camino de reincorporar a gente del sector trabajando en concordancia con el público. Y es fundamental. Y eso llevó a mi camino a estar hoy en día y conformar parte de los jóvenes de Juntos por el Cambio, referentes,
y justamente por mi trayectoria de lo que es el sector agrícola. Todo surge de esto que bien vos mencionás. Yo, antes que nada, fui productor. Arranqué muy joven, en realidad siempre estuve en mi vida ligada al campo y arranqué haciendo producción agrícola muy joven. La verdad que es muy difícil estar en un país donde todos los días te cambian las reglas de juegos y ver que no hay nadie que, en su momento, que esté con ideas que vayan a mejorar esa previsibilidad. Entonces, por eso lo vi fundamental, ¿no? El hecho de decir, bueno, hay que empezar a involucrarse, hay que empezar a sumarse a esos espacios de debate y desde ahí sumar a demás jóvenes que se interesen por esto, que es fundamental. Y fundamental la representación de este sector, que ingresa en promedio 7 de cada 10 dólares que ingresan al país. O sea, es clave. Es clave, no podemos tener tanta falta de representación política. Yo creo que hoy Juntos por el Cambio igual tiene esa perspectiva, tiene a gente, personas que están en los equipos técnicos, por ejemplo, ¿no? Mencionando algunos, Willy Bernaudo, Pablo Torello, ¿no? Sabemos que es productor, es diputado, estuvo en la comisión directiva, si no me equivoco, de Sociedad Rural de Bragado. Entonces son gente que está, Javier Iguacel, ¿no? Otro personaje que es productor y además estuvo en la mesa chica de ser gobernador casi de la provincia. Entonces Juntos por el Cambio integra muchas personas que realmente están en el sector y saben de las problemáticas reales, ¿no? Porque la verdad que tener gente que nunca se acercó a un campo, nunca pisó la tierra, y no sabe, por ejemplo, ahora, ¿no? que no tenemos humedad nuevamente para poder salir a hacer la siembra gruesa, ¿no? Del maíz, ahora estamos otra vez con seca, y que los gobiernos estén contando los dólares antes de que nosotros podamos directamente empezar a producir es muy grave. O sea, no podemos tener esa lejanía siendo un sector tan importante del país, ¿no? El más importante. Obviamente, en este momento es el generador de divisas, el único generador de divisas genuino que tiene. Ahora, la pregunta gira esto, al menos para reflexionar un poco. A mí lo que, viendo el resultado de las PASO, en líneas generales, Juntos por el Cambio siempre fue muy fuerte en lo que es la región núcleo. O sea, lo que es la región centro, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, interior de la provincia de Buenos Aires. Y en estas pasos vimos situaciones que llamaron poderosamente la atención, que fue la inserción de La Libertad Avanza, donde partió claramente un voto homogéneo que venía teniendo Juntos por el Cambio en esa zona. En esa zona núcleo, que recuerdo que hablaban del 2019 la camiseta de Boca, ¿no? Toda una franja productiva amarilla y después casi todo el país azul. Bueno, en esto pasó, se rompió totalmente, es violeta, pero en la región centro compartieron votos, o sea, Milei terminó en la región un poquitito, creo que menos de un punto arriba de Juntos por el Cambio. ¿Por qué crees que el hombre fundamentalmente de campo, o la mujer de campo, cambiaron votos, fueron directamente a un voto, digamos, para tener y a ver qué mirada, una mirada joven, por qué pudo haber pasado eso? Sí, bueno, yo creo que como joven, justamente, es un poco reiterativo en el hecho de que faltaba alguien que tal vez quiera representar un cambio nuevo, ¿no? Las políticas viejas nos llevaron hasta donde hoy estamos. Y es un lugar grave. Sí. Yo creo que Milei, con su discurso, que es básicamente rompamos todo, captó mucho la atención de las personas, ¿no? de cansadas de este mismo sistema. Y por eso tal vez
igual fue en las PASOs. Sí, vamos, sí. vamos, a ver, va a salir un poco mi lado politólogo, ¿no? Vale. Y va a decir, una cosa son las cuestiones de las PASOs y las legislativas, y otra cosa son las nacionales. O sea, no digo que vaya a cambiar, pero sin duda se aplican dos distintos tipos de pensamiento, ¿no? Es medio un voto castigo también un poco el tema de las legislativas y las PASOs. Siempre funcionó así este sistema que tenemos en la Argentina. Entonces hay que ver realmente cómo funciona, porque la gente yo creo que va a retomar el pensamiento racional en el hecho de que vos para gobernar un país necesitas de dos cosas. Necesitas, por un lado, de estructura y por otro lado, de los votos que te lo traen los mismos personajes políticos. La estructura, siendo racionales, hagamos una comparación entre estos tres partidos, ¿no? Son los que lideran, ¿no? Básicamente dicen una elección de tercios. ¿Alguno de esos tres? Exactamente, son los más, digamos... con posibilidades. Con posibilidades. Entonces, estructura, ¿en cuáles de los tres tenemos? Tenemos en dos, ¿no? Tenemos el peronismo, que ya hace muchos años armó su estructura. Unión por la Patria. Unión por la Patria. En conjunto con otras, ¿no? Con otros partidos. Y Juntos por el Cambio, ¿no? Milei no tiene estructura. No tiene ningún tipo de estructura, no tiene ningún gobernador, tiene muy pocos diputados. Entonces, es un pilar fundamental que le falta. Y segundo, los personajes. Nosotros tenemos hoy a Patricia Bullrich, una persona que transmite una forma política sustancial en el orden, sustancial en su coraje, ¿no? Una persona con carácter, digamos. Por otro lado tenemos a Massa, que es el otro partido que tenía estructura, pero un personaje que la verdad que no conocemos, ¿no? O sea, o lo conocemos o no lo conocemos, porque sabemos que pasó por todos lados, pero a la vez no sabemos porque te cambia de discurso cada 2 meses, estamos hablando de una cosa distinta, ¿no? Entonces, esta disparidad. Y por tercero tenemos a Milei, que es el personaje nuevo, el outsider, como le decimos en la ciencia política, que llama la atención por eso mismo, por ser de afuera, por no tener alguien que lo pueda criticar en su gestión, ¿no? Entonces llama la atención el decir también, el hacer la división, ¿no? De la casta contra mí, cuestión que hoy ya sabemos que no es tan casta contra mí, porque es imposible y tiene en el armado cantidad de peronistas, tiene negocios con los sindicalistas, entonces ya se va cayendo de a poco su eslogan de campaña. Pero ¿cómo va a ser este personaje, ¿no? Que hoy fue el más votado durante las PASO? Muy poco el porcentaje, pero fue el más votado. ¿Cómo va a ser este personaje para gobernar y llevar a cabo esas reformas que él quiere integrar al país sin su estructura? O sea, sin tener la gobernabilidad necesaria con los gobernadores y sin poder pasar las leyes por el Congreso. O sea, me parece fundamental entender esto, porque si no tiene gobernadores no va a tener senadores. Y al no tener tampoco una minoría de diputados y se encarga de romper todos los puentes que tendría que trazar con los demás partidos, ¿cómo va a hacer para pasar todo ese pack de reformas que él quiere hacer para el agro? Por ejemplo, para el agro, ¿no? Para todo el país. Pero para el agro justamente es sustancial. ¿Cómo lo va a hacer? Él dice que el primer día va a quitar las retenciones. ¿Cómo? Porque tenés dos caminos. Uno es, sí, las quitas. Sí. ¿Y cómo financiás ese gasto que está? Porque tenés que achicar el gasto brutalmente. Ponele que lo achicás brutalmente. En 6 meses tenés un estallido social. Entonces no es tampoco que nos vendan utopías. La verdad que hay que sentarlos a los dirigentes políticos y decirles, vamos a charlar cosas serias, hay que subir el nivel de debate. Porque Juntos por el Cambio, justamente, la gente que integra las partes técnicas, estamos planteando eso. Estamos planteando debates reales, ¿no? Plantear algo que sea realmente posible. No nos tenemos que llevar por los espejitos de colores, diría, ¿no? Porque no es posible. A mí me encantaría, o sea, hoy mismo que me saquen las retenciones, hoy mismo que bonifiquen el tipo de cambio. Pero si vos no me traes un plan concreto, yo no te voy a creer, porque los productores estamos cansados también de escuchar políticas utópicas, ¿no? Mentiras, nos mienten en la cara. Porque hoy decirle que vos le vas a sacar las retenciones el primer día al productor es mentirle. Es mentirle porque no es posible.
¿Se entiende, no? Sí, sí, clarísimo lo que estás diciendo. Entonces, Juntos por el Cambio, y acá me integro, y acá integro todo, porque yo como productor, o sea, vamos a ser sinceros, yo como productor, es lo mismo que dice Melconian, y acá también me simpatiza la frase que tuvo él, en el sentido de decir, yo tengo, no me acuerdo cuántos años tiene ahora justamente, pero tengo tantos años en el privado, ¿no? ¿Vos te pensás que yo vendría a proponer un paquete de medidas, y me acuerdo que en esa entrevista plantea su equipo y sus políticas? Yo te voy a plantear todo esto y te voy a mentir. O sea, voy a venir a tirar mis años de trayectoria como profesional en algo que es utópico, que es mentira, no. O sea, yo estoy planteando esto porque es real, porque se puede hacer, porque considero que es la mejor forma de hacerlo. Yo como productor y como estudiante de ciencias políticas y como joven que quiere quedarse en el país, que quiere involucrarse, para cambiar esto y para generar perspectivas a futuro que sean realmente beneficiosas. No quiero pensar que vamos en no empeorar. Quiero pensar en progresar, porque la verdad es esa. El argentino hoy piensa en no empeorar. Por favor, mañana que las cosas no se nos vayan, que el precio no me suba 3 veces, poder comprarme, no sé, algo que me interesa, poder en algún momento soñar con la casa. Hoy soñar con la casa para el argentino es casi imposible. Y bueno, retomo esto. Sí. En Juntos por el Cambio se está trabajando en propuestas concretas. O sea, no espejitos de colores. Yo antes de estar en la política, antes de estar en las instituciones haciendo política gremial, haciendo capacitaciones técnicas y demás, primero que nada arranqué en el campo. Arranqué en mi raíz, digamos. Y como productor, hoy acá no me sentaría a charlar con vos desde un espacio que yo no considero que no es... que no está planteando cosas reales o que está mintiendo con lo que plantea. No me sentaría porque me sentiría en falta conmigo mismo. Entonces me parece eso fundamental recalcar. Y justamente las propuestas que se están planteando desde Juntos por el Cambio son propuestas que se están trabajando muchísimo en este desastre económico que tenemos para poder salir a flote lo más rápido posible y al campo sacarle el pie encima. Sacarle el pie encima una vez por todas al campo, que produzcamos más, que tenemos sin duda una capacidad para seguir aumentando la producción muy importante, con productores por lejos que están muy acostumbrados a la adversidad, que tienen una capacidad de adaptación brillante, y pienso que si nosotros planteando políticas claras, con previsibilidad a futuro, con idea de unificación de tipo de cambio, con bajar las retenciones. Juntos por el Cambio está muy claro que las retenciones se van a llevar a cero. Lo que pasa es que hay un plan que lo va a respaldar. Me parece una locura decir que las van a sacar el primer día, porque sé que no van a durar ni 6 meses. Sí, que no pase lo que pasó, porque de alguna manera la experiencia Macri pasó eso, ¿no? O sea, no pudo sostener un plan de sustentabilidad con respecto a retenciones. Y en un tema me parece, Francisco... Exactamente. Pero digo, ¿cómo se recompone el campo y la política, o la política y el campo después de la 125? Pues eras muy joven con el tema de la 125. Pero digo, ¿cómo haces para recomponer? Me parece que este tema de la fusión, de decir, sí, es esto, es por acá. Bueno. O sea, me parece que esto quedó ya en el pasado, ¿no? Totalmente. Bueno, en este caso está claro que hubo una dirigente política que siempre estuvo a favor del campo, y esa es Patricia Bullrich. La vimos en aquel entonces y la vemos hoy en día en la toma de tierras, que va, que está, que se presenta, que lo denuncia, que no lo deja pasar y que le dice a esos dirigentes encargados de delinquir, porque están delinquiendo, de parárseles enfrente y decirle, no, esto no va a ser así, esto lo vamos a cambiar, esto lo vamos... Y no vamos a permitir que vengan a hacer de la Argentina tierra de nadie. O sea, justamente, hoy yo creo que Patricia representa, o sea, lo representa porque la vemos cuando va a las marchas del campo, ella está ahí, la vemos cuando están los tractorazos, está ahí, ¿entendés? Entonces, y la vemos también en los equipos, como ya lo mencioné anteriormente, en los equipos técnicos que integran el gobierno.
qué gente que está relacionada. Y eso hay que remarcarlo muchísimo. Y yo creo que ahí está la conexión hoy en día. De Javier Milei, ¿a quién conocemos que esté en sus equipos técnicos con el sector? ¿Conocemos a alguien? No conocemos a nadie, me parece. Sí, sí. Entonces, ¿y Sergio Massa? ¿Qué es lo que podemos decir de Sergio? O sea, que no sepamos hasta el momento. ¿Qué le vamos a creer con lo que nos va a decir ahora? Ah, no, justamente ahora, claro, a 2 meses de las elecciones, a Sergio se le ocurre bajarle las retenciones a las economías regionales. Cuestión que se las baja, no las termina de quitar. Esa es una propuesta que Patricia va a terminar del primer día. Quitar las retenciones, terminar de quitarlas, pero no para que sea una medida electoral. Lo va a hacer para que realmente el campo pueda volver a producir, pueda volver a crecer y tengamos previsibilidad a futuro. No tenemos que aceptar más medidas cortoplacistas, no tenemos que aceptar más medidas electorales. No nos pueden venir a intentar convencer a 2 meses de las elecciones con que nos bajan un poco las retenciones, con que nos meten un dólar agro, con que nos meten un dólar soja, un dólar leche. No podemos seguir con ese tipo de políticas, porque son totalmente autodestructivas para lo que es la producción. Son totalmente autodestructivas, no podemos permitir más medidas cortoplacistas. Y justamente eso es lo que tenemos que plantear. Medidas que sean estructurales, que sean de fondo. Bueno, algo muy interesante que están planteando es llevar una ley al Congreso para que desde el Ejecutivo no se puedan, a discrecionalidad de ellos, poder implementar cupos a las exportaciones. No, que no pueda ser discrecional a través de cualquier DNU, poner cupos a las exportaciones y de un día para el otro ya bien conocemos, todavía no recuperamos las cabezas de ganado que teníamos en el 2008 y estamos 15 años después y todavía no nos recuperamos de ese golpe que tuvimos de cierres a las exportaciones, de que se nos morían los animales adentro del campo porque no valía la pena sacarlos. Entonces no podemos permitir que sigan pasando esas cosas porque ya el mundo cambió además. El mundo ya no nos viene a buscar a nosotros. Tenemos productores, no tenemos que irnos a ningún lado, tenemos que mirar a Uruguay, tenemos que mirar a Paraguay, tenemos que mirar, bueno, Brasil ni hablar, ¿no? Entonces, nos están copando los mercados, esa es la verdad. Nos están copando los mercados, nosotros estamos perdiendo mercados que en realidad eran nuestros, que tenemos que volver a recuperarlos porque tenemos la producción para hacerlo y tenemos que fomentar, seguir creciendo y salir a buscar nuevos mercados. La idea es, Juntos por el Cambio, llegar a tener un sistema tributario nuevo en el mandato para lograr volver a meter al agro argentino, que por capacidad humana, lo voy a reiterar, está sin duda en los primeros puestos, porque la capacidad de los productores es fenomenal. Porque producir en Argentina te aseguro que no es lo mismo que producir en ningún otro país de alrededor, el limítrofe, te digo. Entonces, con solamente quitarle el pie, hacer un sistema tributario, que es lo que se está planteando, nuevo, en el cual se va a hablar con los gobernadores también, porque tenemos impuestos provinciales, que también es la idea quitar. Obviamente, llevar las retenciones regionales se van a llevar del primer día. Otra cuestión muy importante que a nosotros nos complica mucho, que estamos cobrando el dólar a 350 pesos. Sí. 350 pesos cuando está 800 pesos el luz. O sea, es fenomenal cómo nos roban, ¿no? Llevarlo en el primer año a un tipo de cambio único, donde cobremos el dólar que tiene que ser. Achicar la brecha. Exactamente, llevar a un tipo de cambio único y a la vez quitar las retenciones, pero en un plan establecido, en un plan que acompañe quitar las retenciones, ¿no? Que es, obviamente, llevando el déficit que tenemos en el público a cero, eso también se va a hacer en el primer año, y posteriormente empezar equitativamente empezar a sacar todos los impuestos que tenemos sobre el campo, entre esas las retenciones. Y las provinciales, ¿no? Porque provinciales también tenemos en ciertas provincias que hay ciertos impuestos que consideramos que no están... Que son totalmente distorsivos. Exactamente, que son distorsivos y que hay que quitarlos lo más rápido posible. O sea, estás hablando de un plan integral, no de medidas como se vieron últimamente, que son... No, exactamente no. Agro 1, 2, 3, 4... ¿Qué nos llevó a eso, Carlos? O sea, ¿cómo estamos hoy? Bueno, ¿estamos mejor? Es a vivir al día a día. Exactamente, y es una locura. Y vos no podés planificar
un proyecto, no puedes manejar una empresa viendo qué es lo que qué medidas nos va a sacar el gobierno el día de hoy, si vamos a vender a un precio hoy, si vamos a vender a un precio mañana. ¿Cómo hacemos para planificar los costos? Y vos planificás costos anuales. ¿Cómo haces para planificar costos anuales? Ya ahora mensual, no sé cómo hace cada empresa, porque es muy particular, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo haces vos para manejar una empresa y que te sea rentable hoy en la Argentina? O sea, la rentabilidad del agro es bajísima en la Argentina. Es un desastre y algunos están en una rentabilidad negativa. En rentabilidad negativa. Sí, yo sé. Además, voy a agregar esto, la sequía. 3 años hace que venimos de sequía. Supuestamente este año llegaba el niño. Todavía yo lo estoy esperando. Justamente todos los productores lo estamos esperando. Porque la verdad es que y además, lo más molesto, y esto lo digo como productor también, es que los gobiernos cuentan los dólares antes de que lleguen. Dicen, no, porque escuché a varios dirigentes decir, el agro va a tener, el año que viene vamos a tener cosechas récords. O sea, están manejando una información que los productores no tenemos, que estaría bueno que la compartan, claro, hay un arreglo. ¿No? Sí. ¿Cómo será que ellos saben que vamos a tener cosecha récord? Porque todavía no se fue, todavía no pasamos de la seca. Los perfiles están totalmente sin agua. Claro. Sin agua, no tenemos agua. Hoy el trigo los trigos que tuvimos suerte que nos llovió una lluvia hace un mes, más o menos. Hoy ya están otra vez, estamos de nuevo rezando para que por favor llueva de nuevo y ni hablar de que no podemos sembrar lo que viene. Sí. Ahora, te cambio un poquito de seguirlo en lo mismo, ¿no? Uh-huh. Pero un poco el tema sería, ¿por qué es tan difícil? Al menos te digo lo que uno ve, no siendo un especialista en el tema agro, pero que hay como una dicotomía o cuesta mucho integrarse entre productores y dirigentes rurales. Es como que ahí cuesta mucho esa integración, es como que hay dos calles diferentes, o sea, está costando mucho entrar, digamos, en la avenida. Sí. En otros países lo ves en Brasil, ves que hay mayor integración Totalmente. Con la dirigencia. Totalmente. Bueno, este es un planteo muy importante. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo, yo creo que hay que cambiar la matriz del pensamiento que tenemos los productores. Como te quitan tanto en impuestos y nos quitan tanto en impuestos, que la verdad que no queremos. Cada vez que nos hablan de la política salimos, o sea, la mayoría, yo no, porque obviamente pienso que es distinto y pienso que hay que involucrarse y por eso estoy acá, salen caminando para otro lado. Porque dicen, no quiero darle ni un peso más, porque estoy cansado, me lo están sacando. Bueno, pero justamente ahí está el grave error, en no querer involucrarse y el no querer financiar los proyectos. El agro necesita de dirigentes que sean del sector. Y eso son las dos cosas, involucrarse y financiarlo. En Brasil pasa eso, y vemos lo que es Brasil hoy con el agro. Vemos los agrodiputados, ¿no? Debaten ellos en el Parlamento. Muchísimo lobby y presión. Muchísimo. Y vemos cómo funciona. O sea, es impresionante cómo están produciendo ellos hoy en día. Cosa que nosotros tranquilamente podríamos hacer también. Bueno, ahora hacemos una brevísima pausa y vamos a seguir mostrando, digamos, y analizando y reflexionando entrevistas de todo lo que fue este largo año de Futurar 2023. Bueno, ahora vamos a seguir con las entrevistas de estos programas especiales de Futurar. Bueno, ya tenemos a nuestro invitado en el estudio,
un amigo, Luis Tonelli. Luis, muchísimas gracias por estar acá. Al contrario, Carlos, un placer. Y la idea central, Luis, es terminar de desenredar esta madeja fuerte que fue el 13 de agosto, los efectos políticos. Y yo hoy en la editorial planteaba, Milei gana, pero también me parece que gana la incertidumbre. Argentina está en una incertidumbre total, muy fuerte, ¿no? Total, porque, a ver, no sabemos quién es verdaderamente Milei. Segundo, no sabemos si va a ganar o quién va a ganar. Tercero, no sabemos si lo que dice, que evidentemente es un discurso de campaña y que no fue el discurso el que decidió el voto, sino la imagen. Me parece una imagen. ¿Te acordás la Chicholina cuando ganó las elecciones los 80, la porno diputada? Bueno, él no es un actor porno, pero él se plantó como una caricatura. Era Dragon Ball Z, ¿no? Vestido de mod. La política, la casta se lo tomó en serio. Digo, las ideas, ¿no? Macri dijo, esas ideas yo las comparto, ¿no? A partir de ahí, bueno, se colocó como un espectáculo, y estamos en una democracia de espectáculo, ¿no? Vos fíjate que todos los arreglos territoriales, institucionales de Horacio Rodríguez Larreta, no sé si lo votaron quienes firmaron esos acuerdos, te digo, ¿no? Le pasó por encima un huracán, y ese huracán yo creo que es el hijo legítimo del 2001 con un embarazo de 22 años. ¿No? O sea, la casta, vamos a decir, la casta, digo, la casta, la vieja política, donde yo me crié. Me parece que se confió que podía asimilar todo, ¿no? ¿Viste como esas películas de Vietnam que el soldado se saca el casco, se tira, ¡pum! En el 2001 no pasó nada. Nos habían formado esas candidaturas. La política presentó los candidatos de siempre, esto fragmentado. Y bueno, esta fragmentación sirvió también como para absorber y entretener. Lo que se agotó es el juego social. Entonces, alguien que dice, basta, como sea. Porque después cuando uno está en el gobierno, ese como sea lo busca. Pero lo importante fue que dijo, basta. Digamos, empatizó muy bien y leyó muy bien a una sociedad muy fatigada, muy golpeada. Muy fatigada, muy golpeada. Las elecciones, digamos, en ese sentido, fueron muy inoportunas. Sí. Fueron oportunas ¿en qué punto? En que realmente estábamos mirando la crisis económica de frente. Sigue y está empeorando, pero es como que la tenemos atrás, en la espalda, ¿no? Vos fíjate que el ministro de Economía y candidato consiguió algo que ni en el gobierno de Alfonsín, ni en la Alianza se consiguió. Es decir, conseguimos porque yo estuve ahí, ¿no? Que fue evitar que el FMI te dijera no. Tanto Alfonsín como a la Alianza dijo no. Y cuando se dice no, entonces las expectativas, bueno, viste que cuando faltan dólares, entonces vas a comprar dólares, ¿no? Porque está subiendo. Eso lo consiguió. Entonces, en ese punto, viste, hay incertidumbre, pero una incertidumbre que dice, bueno, el barco no llega a puerto. Está escorado, pero está en un arrecife. Sí. Después vamos a ver qué hace el próximo gobierno. Ahora, ¿te acordás como cuando alrededor de Cambiemos se daba el mito de, bueno, Macri lo que pasa es que es un empresario, sabe manejar las cosas, ¿no? ¿Viste? Y ahora Milei es un economista, ¿no? Va a saber qué hacer. Bueno, digo, uno puede saber los libros, después te encontrás con la dura realidad, ¿no? Porque el mismo tipo que te dice, estoy de acuerdo con el ajuste, sí, de los demás, no el propio. Así que toda incertidumbre. Estoy completamente de acuerdo con vos. Y en esa incertidumbre, Luis, digo, hagamos un ejercicio abstracto. Abstracto. Teórico, ¿no? Teórico. No es poético. Está bien, no poético. Digo, Milei gana la elección. La pregunta es, ¿tiene capacidad para convocar a toda la dirigencia? Porque
Lo que está claro es que vas a tener un parlamento totalmente en minoría. O sea, en la mejor elección de Milei, ganando en primera vuelta y con el 50% de los votos, no va a tener más de 10 senadores y a lo sumo podrá tener 40, 45 diputados, digamos, números más, números menos. Totalmente. Digo, a ver, primero, el escenario de triunfo de Milei es probable. ¿Y por qué es probable? Porque Milei no está, digamos, como podía ser, digamos, un Le Pen en Francia, a la derecha, como se pensó que estaba. Entonces vos juntás el centro, la centroizquierda, la izquierda y la ganás a Le Pen. No, este es un fenómeno que muy astutamente genera una grieta contra la grieta. Entonces en la grieta vos tenés uno contra los otros y se mantienen, ¿no? Uno vota en contra de eso. Pero este señor pasa a ser el comodín de la bronca. ¿En qué sentido? Y si vos no querés que gane el otro, digamos, y no es buen candidato, ¿viste? Y bueno, vota Milei. La otra, en segunda vuelta, mortífero. Porque, ¿viste? Boca River. Boca juega contra Argentino Junior, River está a favor de Argentino Junior. Entonces, el que está en el medio y tiene una cantidad de votos importante, o sea, tiene la posibilidad de ganar en primera o bien en segunda vuelta ser, ¿viste?, mortífero. Sí, sí. Entonces, digo, todo lo demás. Ahora, después, bueno, la verdad que es un personaje, digo, con todo el respeto, pero Milei es el que se construye como personaje, porque gracias a ser personaje consigue un lugar, pero muy favorecido en esto que es una democracia de espectáculo, ¿no? Sí, que ahora le puso el bonus track con su nueva pareja. Una pareja, lo que, digamos, son todos movimientos astutos, digamos, porque ¿viste? Se le prende las luces y dice, bueno, vos sos un freak, ¿no? Tenés, no sé, 4 perros, decís que a la que más querés en el mundo es a tu hermana. Ojo, porque quien te votó es un electorado no liberal, un electorado conservador. ¿Mm? O sea, en la ciudad lo votó el sur, lo votó, digamos, la gente cosmopolita de Recoleta. En Recoleta sacó 13 puntos, en Villa Soldati sacó 28. Sí, clarísimo, clarísimo. De cada 3 votos, Segundo y 2, tercer cordón del Gran Buenos Aires. En la misma línea de lo que estás hablando de... Sociológicamente, digo, vos sabés más que yo, esto siempre se ha explicado, ¿no? Digo, las clases populares tienen una tendencia a preferir autoridad. Los demás, bueno, se fijan, che, a ver si nos sacan, estamos en el fondo del mar, que venga uno, ¿viste? Y nos remolque a la costa. Y por el otro lado, el hartazgo, con la responsabilidad a una clase política que después del 2001 fue para peor, digamos, ¿qué genera? Y genera ya la idea de fin de ciclo. Y la idea falsa, por el otro lado, la idea de fin de ciclo es una idea que se estuvo gestando. El consenso del 83 empezó a morir ya con la crisis del 2001, la grieta fue mortífera. Sí, sí. Y esto ya hace volar por los aires, ¿no?, la idea de un acuerdo bicoalicional. Aparte están planteando otro tipo de sociedad, que no sé cómo se hace para crear de un día para otro tipo de sociedad, que no sea estadocéntrica, que eso va tanto del lado de los que menos tienen como del lado de los subsidiados. Exactamente. Ahora, Tierra del Fuego, provincia subsidiada por ser estratégica, 1.000 no sé cuántos millones de dólares, votó por Milei, ¿no? Entonces es un suicidio, es un grito, es un alarido. Patricia Bullrich, ¿dónde se para encarar, digamos, esta otra elección que es totalmente diferente a la que armó hasta el 13 de agosto? Mira, mi impresión es que hoy Patricia Bullrich está sufriendo lo mismo que sufrió Horacio Rodríguez Larreta en su momento, ¿no es cierto? Horacio Rodríguez Larreta se le instala dentro de Juntos por el Cambio la grieta, ¿no? A ver, ¿cómo te parás vos frente a la grieta? Vos vas a negociar con esos, ¿no? Y ahora Patricia Bullrich tiene el problema de un Macri que dice, ganó el cambio.
Y Milei también es el cambio. Bueno, pero eso significa dividir el voto, ¿no? Y si vos dividís el voto, cuando hay un claro ganador, ese voto se orienta estratégicamente, o voto a ganador. Y por el otro lado, tenemos el problema de un gobierno que al no tener un centro de poder, lo llamamos gobierno porque es una licencia poética, Sí, señor. ¿no? Que ha tenido agobernabilidad, pero como toda la sociedad está impotente, no sufrió de ingobernabilidad. Fíjate vos, estos remesones, digamos, hechos por saqueadores de botellas de vodka y de vino, ¿no es cierto? Muchachones, típicos de los gangs, ¿no es cierto?, del conurbano, que generan un efecto dominó. Lo ven por la tele, hagamos esto nosotros, hacemos el aguante, es divertido, ¿no? En una sociedad hecha sopa. Sí, muy, muy. Vos fíjate el fenómeno que genera como de ingobernabilidad, que es decir entonces que con este poquito, o sea, ¿dónde está el presidente? ¿Dónde está la vicepresidenta? ¿Dónde está el piloto? ¿No? Entonces, realmente, estos 4 años fue muy favorecido por una sociedad, ¿viste? Digo que el conflicto social acá es una marcha de Giordano, ¿viste? Digo, es un rito, es un ritual. Luis, a ver, quedaron 5 candidatos. 3 de ellos con posibilidades, digamos, con diferencias menores. Casi 11 millones de ciudadanos que no fueron a votar. Y el patrón histórico, siempre entre Paso y General hay un crecimiento con un piso no menos de 5 o 6 puntos. O sea, y en general también, tanto en el 15 como en el 19, benefició a Juntos por el Cambio. Así es. La idea, a ver, y ahí va la pregunta. En ese escenario tenés 2 figuras hoy que corren de atrás, que eran las coaliciones mayoritarias, Tradicionales. que es Patricia Bullrich y Sergio Massa. Digo, hoy Patricia Bullrich queda como candidata de la coalición Juntos por el Cambio, y en el cual lo que se ve, no quiere decir que sea verdad, lo que se ve, hay como un rol protagónico de Mauricio Macri, como queriendo ocupar un espacio, que es interesante porque esto lo planteaste en el primer bloque, tanto con Milei como con Patricia. Mira, la Argentina ha sufrido estos últimos años de una pérdida de liderazgo político. En el peronismo esto fue letal, porque el peronismo, lo tengo que decir a vos, es sinónimo de conducción, es un fenómeno vertical. Ahora, cuando ni siquiera se puede dar la imagen de verticalismo, porque el mismo presidente no gobierna para sobrevivir, porque si gobierna por un lado, chilla el otro. Así que lo que hizo fue una plancha fantástica, aprovechando que la sociedad estaba también dormida, anestesiada, embotada, podrida, ¿no? Utilizó la cuarentena y después quedó como una cuarentena con la gente caminando en la calle. Pero, sin embargo, se trató de un fenómeno de no gobierno. Imagínate que la única medida importante que fue la del FMI tuvo que apoyarla a la oposición. Con esto digo todo. Ahora, sin embargo, cuando vos mirás la candidatura de Massa en el oficialismo, vos fíjate, frente a los saqueos, el presidente no aparece, pero el que aparece sí es Massa. Massa aparece como figura estelar. Nadie discute nada. Ni Máximo, ni nadie es, como decir en mi barrio. Pese a que fue un gobierno de, digamos, completo refusilio de los conflictos y las renuncias, esto no me gusta, y la carta de... Ahora, cuando se trata de elecciones, el peronismo se pone el casco, vamos a resistir, todo tirando para allá. Juntos por el Cambio, la dio por ganada. Juguemos en el bosque porque la loba no está. Se transformaron ellos en lobos de ellos mismos. Típico, ¿no? Ahora, por el otro lado, Juntos por el Cambio no es un fenómeno verticalista, es un fenómeno más bien societario.
La sociedad ordenó siempre Juntos por el Cambio. Pero ahora acá entonces tenemos un problema. Porque el radicalismo no supo, no pudo, no quiso, vamos a citarlo a don Raúl, generar candidaturas presidenciales. Y por otro lado, en el PRO no tienen mecanismos institucionales para resolver la sucesión. Es un par de pollos disfrazado de ONG, pero que en realidad, viste, es una etiqueta que usa Mauricio Macri como propia, porque lo creó él, ganó la presidencia. Y nunca la institucionalizó como partido. Bueno, así es el PRO, y lo que tenía, digamos, de novedoso, ¿no? Digo, uso la palabra para ser irónico, porque si no todo mala onda. Digo, pero lo digo institucionalmente, no digo la gente. La gente es de gran valor. Muchos no habían estado nunca en el Estado, o sea, que no sabían cuál era el número de la legal y técnica, ¿viste? Uno puede saber de gestión, pero si no toca los votos adecuados no funciona eso. Dicho todo esto, Mauricio pierde la reelección, que es un dato tremendo, porque en general los presidentes de Latinoamérica se reeligen. Se reeligen, sí. No es que, a ver, escribe el libro Segundo Tiempo. El segundo tiempo no lo pudo jugar, no salió a la cancha. Y entonces eso, en vez de generar un recambio, bueno, ya se lo da por muerto a Mauricio Macri. Y se empieza a hacer como que, bueno, ya está, ¿para qué tengo que hacer algo? Y el radicalismo queda contagiado de eso, porque al no tener candidatos presidenciales, bueno, juguemos con uno y con otro. El internismo radical, institucionalizado, pasión de nosotros, radicales, ¿no? La vida es eso que pasa entre dos internas. Claro, pero no era la típica interna radical donde se institucionaliza, ganó uno, ganó el otro, bueno, se da la mano. Era una interna feroz. Pero ahí en esa interna feroz, yo te digo, viéndolo de afuera, y un poco hablando con algunos radicales, amigos, gente importante del radicalismo. Martín Lustó y Gerardo Morales no adelantaron tiempos en cierres, porque yo lo que se fue viendo es que el radicalismo se fue como vaciando de precandidatos que había, pero es como que todo confluía a Horacio Rodríguez Larreta, como que había un acuerdo. Ahí me decía una figura, amigo en común, me decía, nos dejaron sin espacio, o sea, se adelantó tanto los tiempos Gerardo, sí, que nos obligaron a ir a la diferencia. Sí, a ver, de todas maneras, ¿viste? Las diferencias son apuestas políticas. Hay una cuestión estructural de que vos con Horacio Rodríguez Larreta, el capitalismo porteño cerró un gobierno de coalición. No era una coalición, era un gobierno de coalición. Se integraron los funcionarios radicales. El Banco Ciudad, ¿no es cierto?, fue para Evolución. O sea, hubo un entramado muy fuerte que hacía prefigurar un gobierno integrado. Y eso era cuando Horacio Rodríguez Larreta tenía el 95% de popularidad, cosa que él no decayó, porque también lo tomaron como un problema de gestión. No, apareció la oferta que demandaba un sector de Juntos por el Cambio, ¿no? Digo, yo voy al kiosco de Don José en Quilmes, ¿no?, donde soy natural, y le pido chocolate con pasas, me va a decir, mira, no, tenés chocolate. Ahora, cuando apareció el chocolate con pasas, entonces mucha gente dijo, me gustan las pasas. Entonces, naturalmente ese voto se dividió. La dirigencia tendría que haber pensado si venía bien una interna tan feroz, ¿no? Porque digo, ¿por qué resultó feroz? Y porque los halcones tenían que hacer de halcones, ¿no? Ahora, ¿la interna no es así? Las internas son en general así, pero en los partidos tradicionales, acá está el PRO. Y el PRO eran lobos amarillos, nada de la politiquería, ¿no es cierto? Macri le hubiera gustado ser Milei, ¿no? Claro. Y Macri está viendo el fin de la época y digo, yo me quiero subir a la otra. Ahora hay un problema, vos creaste un partido, hay una coalición que se llama Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces digo... Que quedó a un punto y medio. Sí, pero en esta confusión, por el otro lado, al no decidirse los liderazgos, vos tenés un problema enorme, ¿no? Porque el que gana en la Argentina,
agarrar la lapicera. Alberto no lo pudo hacer porque era Albertito solo, con todo el cariño. Y vos fíjate que finalmente no fue una escribanía de Cristina, ¿no? Digo, los no fueron más que los sí, ¿no? Terminó puteado por todo el gobierno, ¿no? Y el tipo llega, ¿no? Porque inclusive ahora dice, bueno, esto es el candidato, no es mío, como si ya terminó el gobierno, no cerró la persiana. Sí, está cerrando, digamos, un fin de ciclo. Apurándose también para cerrar antes de... Internacionalmente con el BRICS. Tuve todas las plagas de Egipto y las de Israel también, listo. Y sobreviví. Con una sociedad devastada. Devastada. Que también fue clave para la supervivencia. Porque no era la sociedad de los 80 donde Saúl Ubaldini te hacía los paros que tenía que hacerte, o sea, y cada palabra era en serio. Acá estamos en la posmodernidad. Viste, Alfonsín decía Felices Pascuas y todavía le siguen diciendo Felices Pascuas, ¿no? La casa de Condor, no lo dijo junto, es una cosa maravillosa. Que la gente entra en YouTube y va a ver que primero le dice Felices Pascuas y después al rato dice, pero viste lo que son los mitos. Ahora podés decir cualquier cosa. Viste, dice, bueno, nadie resiste el archivo. Nadie le da bola al archivo. Porque todos tenemos archivos, ¿no? Entonces en eso, vos fíjate que los candidatos, más a alguien que viene de la derecha y de la UCD, ¿no? Patricia Bullrich de la Juventud Gloriosa. Uno representa el gorilismo, quien más... No, Patricia. Y el peronismo de Cristina, bueno, lo están votando sin discutir. Uno dice, pero no es el fin de la historia, porque el fin de la historia presupone la historia. Acá es el olvido de la historia. Y por ahí hasta es bueno. Ahora es un mundo nuevo. Es un mundo nuevo. En ese mundo Macri se siente más cómodo. Digamos, nunca cayó en los partidos políticos, armó el gabinete como quiso, ¿viste? La coalición para él no era nada. Por otro lado, Horacio siguió el manual. ¿Viste? Un tipo metódico, agarrar el manual, ¿qué te vas a hacer? Coalición territorial contra tal. Bueno, cerró con esos. No traccionaron. Porque esa gente que tenía que traicionar no quería más Lola, no quería más, digamos, tener que lidiar con las caras de siempre. ¿Qué va a pasar? Bueno, el programa de Milei es un programa como el salariazo de Menem, pero para el otro lado. Este es un país con división de poderes multiplicado por 24 distritos. La necesidad de coordinación, de acuerdo, de tener que pasar las cosas por un Senado y por una Cámara de Diputados fragmentada, ¿no? Con una Corte Suprema que tiene una tradición, ¿no? Y una Corte Suprema entendiendo la política. Fundamentalmente, porque depende de eso. Exactamente. Porque la justicia está tan desprestigiada que depende de estar sintonizando. Entonces digo, ha demostrado que él ganó con un discurso, digamos, si querés, pintoresco, caricaturesco. Pero, por ejemplo, frente al FMI, el tipo se presentó, ¿no?, como un dialoguista, diciendo... No, y diciendo cosas que ni Menem se animó a decir, porque Menem dijo, si lo hubiera dicho no me votaban. Él le dice, yo voy a hacer el ajuste más fuerte que el Fondo Monetario. Todo lo contrario. Y lo dice. Todo lo contrario. Pero lo que pasa es que la gente lo que ve es a una persona disruptiva que dice lo que se le antoja y le embiste contra los que son sindicados como los culpables. Digo, obviamente los políticos juegan, digamos, el rol de poder, y si vos con el poder no podés hacer lo que tenés que hacer, sos culpable. Ahora, los políticos son reflejo ni siquiera de la gente, sino del juego. Y esta es una sociedad que no puede ser representada porque es una sociedad totalmente fragmentada. Y cuando vos querés emprender un rumbo, no tenés en quién apoyarte. La dirigencia empresarial está en la buena y después se borra. Digo, la que vive del mercado interno. Ahora que estamos hablando de otro sector, de una sociedad donde el sector dinámico y que trae dólares, en una sociedad que demanda siempre dólares, es el campo. Entonces, por naturaleza, hay un conflicto redistributivo enorme, ¿no es cierto?, desde siempre, y que no se ha podido resolver. No se pudo resolver. En Estados Unidos, la guerra civil, decidió, bueno, ganó el norte. Y le mataron hasta los perros en el sur, una cosa horrible, horrible.
Acá, para la misma época, hicimos una constitución de conciliación. Es una constitución que el artículo 4 le da los derechos de exportación al presidente, y el presidente es elegido por colegio electoral de la provincia. Y ahí está el conflicto institucionalizado, o sea, no se resuelve nunca más. Para sumar el conurbano, que son inmigrantes internos, y la constitución del 94 que le da poder al conurbano. Fantástico, ¿no? Entonces digo, si se quiere cambiar, bueno, hay que cambiar el funcionamiento institucional del país. Pero vos fíjate, digamos, es interesante lo que estás planteando y lo contrapongo con una sociedad que se animó a cambios que eran inimaginables. Santa Cruz perdió el kirchnerismo después de 32 años. Totalmente. Pose en San Isidro perdió después de 40 años. Y si ya podemos hablar del 73. Como o sea, claro, cuando acá en la cabeza de Carlos I dice, pensar que se trataba de un cuerpo tan bien constituido, dijo, ¿no? Acá también, digo, eran personas muy bien constituidas. digo, Ventarrón. Massa en Tigre. O Malena en Tigre. Malena en Tigre. Digo, o sea, contra todo lo estable se le votó en contra. Y esto ya se venía viendo en las provincias. Sí. Pero como no ganaba el candidato de Milei, todos decían, no está conectado, que va a ser Milei. En realidad ganaba la idea de Milei. Pero el candidato era malo. En general los candidatos de Milei eran malos. Entonces la gente votó estratégicamente con el que le podía ganar a la rosca, aunque fuera de la rosca. Aunque fuera de la rosca. Neuquén es el caso más violento. Exactamente. Te iba a plantear. Pero Neuquén le mostró a los demás cómo hacer las cosas. Después siempre salta uno de adentro, ¿no? Pasa a la oposición, por ahí hasta está con uno de los mandamases del oficialismo, por ahí es gatopardismo, no importa. No, pero lo que sí está claro que lo que se generó era que la sociedad tenía ganas de cambiar. Tenía ganas de castigar y castigó. Ahora, vamos a ver si el cambio en el voto implica admitir los cambios que quiere poner un gobierno. Porque, a ver, los cambios necesarios, ¿qué sé yo cuáles son los cambios necesarios? No digo, acá estamos analizando otra cosa. No estamos expertos en políticas públicas, como es el mundo, eso es mucho más complejo, ¿no? En ese punto, ¿viste? Uno dice, a ver, ¿hubo responsabilidad en el voto o hubo bronca? Pareciera que hubo más bronca. Ahora, ¿qué se le puede pedir responsabilidad a la gente si la gente realmente está harta y encontró en esto un modo de participar y de expresarse? Y Milei tuvo la habilidad, la viveza de presentarse como realmente un tipo que todos los que éramos de la política tradicional decíamos, este tipo, si no te deja hablar, ¿no? Y capturó algo, que es que, bueno, mira, el mundo es un mundo que también la virtualidad es donde se vive. La cuarentena nos puso en ese mundo. Sí. ¿Cierto? Viste que Luhmann, este sociólogo alemán tan complicado, decía, bueno, la sociedad no está constituida de personas, está constituida de comunicación. Tenía razón, estábamos en casa. Ahora digo, entonces, en esa comunicación, el tipo ocupa el centro porque es atractivo, ¿no? Y como el sujeto es la gente, que es la misma gente, digamos, es el público, como también es la ciudadanía, viste que no es más ni la ciudadanía ni es el pueblo, es la gente. Entonces competimos con los medios, y entonces, bueno, si es la gente, entonces vamos al espectáculo. Ahora, la gente, por definición, es un conjunto de individuos. Toda demanda entonces es válida, y entonces está sobrecargado el Estado, queda impotente. Todo producto de una sociedad que se fue licuando. O sea, esto pasa en todas partes del mundo. Lo que pasa es que acá, como se licuó la sociedad, entra como piña, diría mi hijo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado estos programas especiales de Futurar. Pensar y hacer. Muchísimas gracias.